Hola, mentes curiosas. Os doy un día más la bienvenida a este podcast, Mens Criminalis, en el que hablamos de crímenes, psicología y criminología. Este episodio es el primero del nuevo año, 2025, y por eso he pensado que era un buen momento para salir por primera vez de las fronteras de España, aunque no nos vamos muy lejos. Como podéis ver en el título, apenas vamos a traspasar los Pirineos hasta el país vecino, Francia. De hecho, el caso de hoy no pierde conexión con nuestro país. Es solo sacar un poquito el pie de nuestra zona de confort por primera vez para ver qué tal nos movemos fuera. Seguro que vamos a hacer muchos viajes juntos en el futuro, porque a mí me encanta viajar, también en cuanto a Crónica Negra se refiere. Otro aspecto diferente que nos hace alejarnos del tipo de casos que hasta ahora os he contado es el género de nuestra victimaria. Hoy, por primera vez, tenemos a una mujer como perpetradora de crímenes. Así, hoy exploraremos esa tipología criminal tan interesante, aunque a veces usada de forma dudosa: las viudas negras. Este término, viuda negra, se utiliza para describir a las mujeres criminales que utilizan la manipulación emocional y psicológica para perpetrar delitos, generalmente relacionados con la muerte o la explotación de parejas sentimentales. Este término está inspirado en la araña viuda negra, conocida por devorar al macho tras el apareamiento. Las criminales de este tipo se caracterizan principalmente por tener motivaciones económicas, porque sus crímenes están muy planificados y por no usar una violencia explícita, sino más bien matan usando métodos indirectos como el veneno o accidentes simulados. Las mujeres en general, cuando decidimos matar, lo hacemos de manera menos violenta, más meticulosa y organizada, pero aún así no todas las asesinas son viudas negras. Este término solo se referiría a las que matan a sus parejas, a sus maridos o novios, con el fin de sacar algún beneficio material o económico. No entrarían, pues, dentro de esta tipología las que matan a otros miembros de su familia, a desconocidos o a amigos, sean del sexo que sean. Pero volviendo al caso que nos ocupa. Hay en la historia criminal de España algunas viudas negras muy conocidas, como Maje, la viuda negra de Patrex, en Valencia. Pero en esta ocasión he decidido traeros el caso de Manuela González, la viuda negra de Isère. Un caso sucedido en Grenoble, Francia, en 2008. Nos situamos en la mañana del 31 de octubre de 2008 en un camino rural en Saint-Jean-de-Suden, cerca de la localidad de Grenoble, situada en los Alpes franceses. Un hombre pasea por la zona cuando un olor a quemado muy extraño le llama la atención, y aunque no ve humo ni fuego, busca el origen de dicho olor. Encuentra entonces al borde de un camino un coche calcinado, un Citroën Xantia blanco. Cuando se acerca, observa horrorizado que en el asiento trasero hay un cuerpo humano irreconocible porque está totalmente quemado. Llama entonces a la policía, a la gendarmería francesa, que se persona rápidamente en la escena. Lo primero que las autoridades deducen del estudio de la escena es que, aunque haya parecido un suicidio o hayan hecho que parezca un suicidio, en realidad es poco probable que lo sea. No hay ni rastro de las llaves del coche, ni tampoco hay materiales con los que hubiera podido provocarse el incendio. Es decir, cerca del cadáver no hay ni sustancias inflamables, como gasolina, ni utensilios con los que prender fuego, como un mechero o restos de cerillas. Sin embargo, el fuego sí se ha originado en o muy cerca del cuerpo. También encuentran en el maletero del coche el cuerpo también calcinado de un perro. Otro indicio de que se trata de un crimen es que el cuerpo, el cadáver humano, no muestra señales de haber intentado escapar, de modo que los investigadores deducen que estaba o ya muerto cuando se declaró el incendio o imposibilitado de alguna manera. El cadáver, como digo, estaba irreconocible,
pero gracias al coche y también a las pruebas dentales lo termina identificando como Daniel Cano, un hombre de 58 años, de origen español, trabajador y dedicado al oficio de la metalurgia allí en Francia. Al ser identificado, se descubre que está casado con una mujer llamada Manuela González y que la casa del matrimonio está ahí mismo, a pocos cientos de metros de la escena. La policía va, pero al llamar nadie les abre, no parece que haya nadie en casa. Es entonces, al regresar por el camino hacia la escena del crimen, cuando se cruzan con una mujer que se identifica como Manuela y les dice que está buscando al perro de su hija. Los gendarmes no le comunican nada acerca del descubrimiento del cadáver de Daniel, pero al preguntarle a ella sobre su marido, Manuela les dice que cree que está trabajando y, sin venir a cuento, les explica que la noche anterior Daniel se encontraba mal y que al ir a buscar un analgésico se tomó por error un somnífero. Ya sabéis lo que dicen: excusatio non petita, accusatio manifesta, y esta explicación no solicitada despierta la suspicacia de la policía. Ellos le piden permiso a Manuela para registrar su casa, a lo que ella accede. En la casa, Manuela les comenta de nuevo, sin haber sido preguntada por ello, que alguien ha abierto la caja fuerte y se ha llevado dinero. Al mirar eso, la policía descubre que la caja está ahí mismo, no parece tener signos de haber sido forzada y la llave se encuentra también ahí. Además, se encuentran el teléfono móvil de Daniel Cano en la mesita de noche, en su habitación, y notan que en la cama de matrimonio ha dormido una sola persona. También encuentran recetas de somníferos a nombre de Manuela y descubren que Daniel solo tomaba medicación para la hipertensión. Unos días después, la autopsia da más respuestas sobre la muerte de Daniel. Al parecer, había ingerido gran cantidad de somníferos, benzodiazepinas, antes de morir. De hecho, la dosis podía ser letal, aunque, según la autopsia, Daniel estaba todavía vivo cuando empezó el incendio y se quemó. Esto, teniendo en cuenta los comentarios en apariencia intrascendentes de Manuela durante el registro, hacen que la policía centre sus sospechas en ella. Según el testimonio de una vecina, no había visto nada extraño, pero sí había escuchado una detonación en la madrugada del 30 al 31 de octubre a eso de la 1 de la mañana. Los investigadores creen que podrían ser los neumáticos del coche estallando durante el incendio. Así que establecen la primera hipótesis de los hechos, que consistía en que Manuela había drogado con somníferos a su marido Daniel en algún momento entre la cena y la 1 de la mañana, después lo había subido a su coche, lo había llevado lejos de la casa al camino y allí había prendido fuego al coche con Daniel y el perro de su hija dentro. Sin embargo, de esto no tienen pruebas contundentes, de modo que deciden hacer una reconstrucción del último día de vida de Daniel, el 30 de octubre, que era jueves. Claro que dicha reconstrucción solo se podía hacer siguiendo el testimonio de Manuela, que era la principal sospechosa, así que tenían que cogerla con pinzas. Según la versión de Manuela, la pareja había pasado la tarde visitando a los padres de Manuela, que vivían en una localidad a 1 hora en coche. Fue ella quien condujo, ya que Daniel no se encontraba bien. La hermana de Manuela corrobora esto y señala que Daniel se echó a dormir en casa de los suegros, que tenía mala cara y que además tenía una herida en la cabeza. Según él, y según Manuela también, se la había hecho cortando leña. En ese momento, Manuela comenta que Daniel toma un analgésico, aunque anteriormente había señalado que se equivocó y tomó un somnífero. Sin embargo, si esto fue así, se tomó un somnífero en casa de sus suegros, no en su casa, algo que resulta extraño, ya que en casa de otra persona es raro que te confundas de medicamento. Según Manuela, en ese momento, después de tomarse esa medicación, regresan a casa. Al parecer, Daniel había quedado con alguien. Según Manuela, siempre, en ese momento discuten porque Manuela no quiere dejarle salir porque no está en condiciones.
La policía contacta con el entorno de Daniel y todo aquel que lo conocía señala que no lo vieron esa tarde, así que aparentemente no llegó a salir de casa. Entre la gente a la que contactan está su jefe y les dice a la policía que Daniel no había ido al trabajo desde el martes por la tarde, es decir, llevaba 2 días de ausencia sin avisar, y eso era muy poco propio de él. En ese momento, después de la reconstrucción de los hechos y de notar tantísimas inconsistencias en la descripción de Manuela, la policía la confronta. Le dicen que saben que el incendio fue provocado, que de eso están seguros, y que creen que Daniel no se suicidó. Ella reacciona llevándoles la contraria. Asegura que su marido llevaba tiempo deprimido, que le robaba somníferos y que ella estaba segura de que se había suicidado. En ese momento, la policía, interrogando a los vecinos, también descubre un incidente previo que tuvo lugar justo un mes antes de la muerte. Sucedió el 28 de septiembre. Esa noche, Daniel había ingerido somníferos y se había echado en su habitación. De alguna manera que los bomberos no consiguen descubrir, se declaró un incendio dentro de la habitación. Al parecer, a pesar de haber tomado esos somníferos, Daniel consiguió despertarse y salió de aquel incendio con vida de milagro. La explicación que da Manuela de este incidente es un poco peregrina. Ella dice que eran las 4 de la mañana y bajó a la cocina a prepararle un sándwich a Daniel para que se lo llevase al trabajo. Es en ese momento cuando supone que una vela que estaba encendida se cayó y provocó el incendio. La policía no cree nada de esto, no tiene sentido, ya que las 4 de la mañana no es una hora normal para bajar a hacerle el desayuno a nadie y tampoco era normal que Daniel utilizase velas. Con todo esto, la policía decide detener a Manuela para poder interrogarla mejor y en ese momento ella deja de colaborar. Tras algún altercado durante el interrogatorio en el que pide ayuda psiquiátrica, la terminan llevando a un centro de salud mental donde permanece ingresada 2 semanas. Es entonces cuando la policía comienza a investigar la vida de Manuela González, cuando encuentran algo espeluznante. Manuela González tenía en ese momento 53 años. Era de origen español, la quinta de 8 hermanos, y nació en el seno de una modesta familia de migrantes españoles en busca de trabajo en las minas de carbón de la Lamour de Isère. Era profesora de autoescuela y en el año 2004 había abierto su propio negocio, una autoescuela, que sin embargo no fue bien. Hubo acusaciones de estafa, la acusaron de ofrecer licencias de conducción a cambio de dinero sin pasar por los trámites necesarios. Por esta razón, Manuela pierde su licencia y comienza a tener algún problema económico. Aparte de esto, a primera vista tampoco hay nada demasiado llamativo en su historial, pero las alarmas comienzan a sonar cuando empiezan a investigar el pasado sentimental de la mujer. A los 17 años, en 1978, Manuela se casó por primera vez con un hombre llamado Gilbert Martoya y con él tuvo la única hija a la que ella dio a luz. Se llama Virginie. En 1983 sucedió algo extraño, y es que Gilbert pasó 3 meses en coma debido a una misteriosa intoxicación que hizo que tuvieran que extirparle parte del esófago. En aquel momento no se investigó el suceso, pero la policía ata cabos y piensan que aquello tuvo que ser cosa de Manuela, tal vez un primer intento de asesinato que no tuvo éxito. Tras esta situación, la pareja se separó y Gilbert no volvió a tener relación con Manuela, salvo para cosas puntuales que tuvieran que ver con su hija en común. El segundo y tercer matrimonio de Manuela no están muy documentados. Se sabe que se casó con su segundo marido, de nombre Michel, muy poco tiempo después de la separación con Gilbert, y también se sabe que fue un matrimonio muy breve, ya que Michel murió de lo que se declaró como un infarto, es decir, causas naturales, por lo que tampoco se investigó.
El tercer marido de Manuela llegó igual de rápido que el segundo. No se sabe su nombre, pero también se sabe que la relación fue muy breve. Este hombre murió en 1989 a causa de un accidente por intoxicación de monóxido de carbono. Al parecer se suicidó en su coche, en su garaje, con el gas que emiten los tubos de escape. Por último, el cuarto marido, el anterior a Daniel, se llamaba Thierry Chevalier y es el más llamativo de su historial. En 1991 se produjo un incendio en el apartamento donde convivían y al llegar los bomberos encontraron a Thierry muerto dentro de un armario rodeado de papel de periódico. Al parecer había ingerido somníferos y por tanto la policía sospechó de Manuela. Pero en ese momento Manuela ofreció una coartada firme, y es que estaba con su nueva pareja, Daniel Cano. El suceso queda entonces declarado como un suicidio por motivos pasionales, aunque la familia de Thierry siempre mantuvo las sospechas sobre Manuela. Y finalmente está Daniel. Al matrimonio entre Daniel Cano y Manuela González, ambos aportaron un hijo cada uno. Virginie por parte de Manuela, a la que ya hemos mencionado, y Nicolás, que era hijo de Daniel, de un matrimonio anterior. Nicolás señala que quería a Manuela como una segunda madre, porque la suya había muerto cuando él era pequeño. Por lo tanto, resultó muy duro que después de la muerte de Daniel, pues las cosas empezasen a señalar a Manuela como su asesina. De hecho, es Nicolás quien ostentará posteriormente, durante el juicio, la acusación particular. Pero volviendo a la investigación, mientras Manuela está en ese psiquiátrico y posteriormente, al salir, se va a casa de sus padres, la policía sigue explorando su pasado. Sin embargo, les lleva mucho tiempo encontrar alguna prueba en firme. Durante meses mantienen los teléfonos de Manuela pinchados y de su familia y se hacen una idea de la personalidad de esta mujer, que es muy cambiante. Tiene dos caras. Una que es alegre y colaboradora y otra que es maquiavélica, fría y llena de odio. Hacen también un segundo registro de la casa donde por fin descubren cosas un poco más contundentes. Encuentran más de 28.000 euros escondidos en un cojín y la respuesta a la principal pregunta que sobrevuela todo el caso. ¿Por qué querría Manuela acabar con su marido si eran aparentemente felices? La respuesta es la siguiente. Manuela era adicta al juego y tenía deudas. La policía había encontrado pruebas de un préstamo que ella había pedido por valor de 165.000 euros, de cuyo pago se habría hecho cargo el seguro de decesos de Daniel, ya que Manuela era la beneficiaria directa. Según los hijos, las deudas de Manuela habían sido descubiertas recientemente por Daniel y eran fuente de constantes discusiones. Por si fuese poco, también se descubrió que Manuela, que era apoderada de las cuentas de Daniel, había estado transfiriéndose dinero a sus cuentas desde hacía un tiempo. Ahora el móvil económico quedaba más que claro, cristalino. Con todos estos datos ya sacados a la luz, la familia queda rota en dos bandos. Por un lado, los padres y hermanos de Manuela, que creen en su inocencia, y por otro lado, la familia de Daniel, que, encabezada por Nicolás, su hijo, se terminan personando como acusación particular. En marzo de 2010, un año y medio después de la muerte de Daniel, finalmente detienen a Manuela como imputada, no como sospechosa. Se le acusa, pues, de haber matado a su marido, Daniel Cano, para cobrar su seguro de vida y así hacer frente a sus deudas de juego. Este móvil económico es la prueba principal, aunque también hay multitud de indicios que la señalan. Los testimonios, siempre incoherentes, la disponibilidad de los somníferos que estaban en el cuerpo de Daniel y los incidentes previos, el incendio que tuvo lugar un mes antes de la muerte efectiva de Daniel. Para Manuela, aquel incidente era prueba de que Daniel pretendía suicidarse, sin embargo, para la policía quedaba claro que había sido un intento fallido antes del intento definitivo.
aunque la defensa de Manuela señaló que no era legítimo usar su historial personal como indicio y que no era prueba de nada más que de una vida sentimental plagada de tragedias, lo cierto es que nadie podía pasarlo por alto. Por desgracia, es cierto que no son pruebas fehacientes, por lo que reunir las pruebas necesarias llevó mucho tiempo a las autoridades, lo que desembocó en un lapso de espera al juicio particularmente largo. El juicio se celebró finalmente en la audiencia de Grenoble en 2014, 4 años después de la detención y reclusión de Manuela en prisión preventiva. Fue un juicio muy mediático en Francia, que abrió muchos telediarios durante bastante tiempo. El primer día de juicio se exploró la personalidad de Manuela de una manera tan dispar que resultaba chocante. La defensa la describió como una persona buena, trabajadora y altruista, que siempre quiso a los demás a pesar de haber sufrido tantas tragedias y pérdidas en su vida. Pidieron para ella la libre absolución de todos los cargos. Su hija Virginie fue la abanderada principal de dicha defensa y hasta día de hoy, que se sepa, sigue creyendo en la inocencia de su madre. La acusación, por su parte, la mostró como una mujer avariciosa, fría y calculadora, cuyo fin era siempre el dinero, y que además tenía una adicción al juego. La Fiscalía pidió para ella 25 años de prisión por el asesinato de Daniel Cano, porque recordemos que solo se juzgaba ese caso. Los anteriores maridos de Manuela, que resultaron muertos o heridos, no formaban parte de este juicio. Lo más sorprendente de este caso es que al final se aumentó la condena, es decir, con las pruebas aportadas, el juez aplicó más pena de la que se solicitó, algo que no es muy habitual. Finalmente, Manuela fue condenada a 30 años. Después del veredicto, realizó una apelación y la admitieron a trámite. Sin embargo, el segundo juicio tardaría en llevarse a cabo, de modo que en 2015 Manuela sale libre porque ya lleva 5 años en prisión provisional sin sentencia firme, lo cual es demasiado tiempo. Por lo tanto, la liberan a la espera de ese segundo juicio. Pasa un tiempo en casa de sus padres y en 2016 se celebra este segundo juicio. Aparece en este juicio como testigo sorpresa Gilbert Martoya, el padre de Virginie y primer marido de Manuela. Su testimonio estremece a los presentes, ya que habla de sus meses en coma tras esa misteriosa intoxicación que le hizo perder el esófago. También habla de los problemas económicos que destruyeron su relación y que Manuela es una mentirosa compulsiva. Aunque no acusa directamente a Manuela de lo que le pasó con el esófago, deja claro que tampoco duda de su capacidad para hacer algo semejante. El 31 de mayo de 2016, finalmente, Manuela es declarada culpable de nuevo y se ratifica su sentencia de 30 años, por lo que volvió a prisión y allí sigue a día de hoy. Hasta aquí el caso de esta mujer maquiavélica que, aunque solo ha sido declarada culpable de un crimen, podemos asumir que el de Daniel Cano no fue el primero. Lo más fascinante de este caso es la habilidad que tuvo para salir airosa de probablemente 3 crímenes anteriores y un intento de crimen. Porque, tampoco me parece un genio del crimen. Sí, es verdad que siempre tuvo sospechas sobrevolándola. Con la muerte de su cuarto esposo casi la cogen y el tema de las estafas es verdad que no quedó sin castigo. Pero pudo acabar con 4 personas y casi conseguirlo con una. Me parece que tuvo muchísima suerte. Por otra parte, este tipo de crímenes son de esos que me resultan especialmente execrables, porque cuando la razón para matar es el dinero, me parece tan injustificable que lo veo aún peor. En cualquier caso, Manuela no saldrá de la cárcel hasta los 70 años. Aunque siento que aún así el castigo es insuficiente, porque aún tiene a su familia de su parte, aún hay gente apoyándola. Me pregunto cómo es posible que, después de todo, crean en su versión. Esto es todo por mi parte hoy. Espero que este caso os haya parecido interesante y os recuerdo que todo lo expuesto en este podcast es fruto de una investigación sobre los medios accesibles al público general y puede haber errores, por supuesto, pero han sido sin ninguna intención en ese caso.
También señalo que como profesional de la psicología puedo haber añadido apuntes o datos basados en mi propia experiencia y también ciertas opiniones personales. Quisiera dar crédito a los medios que he utilizado para documentarme, especialmente al episodio que trata este caso en el canal de YouTube Tinta Roja y otros medios de prensa que he estado leyendo en internet, sobre todo de prensa francesa. Si os ha gustado este contenido, por favor, dadle like, seguidme y compartid para llegar a más mentes curiosas como las vuestras. Podéis encontrar Mens Criminalis de forma totalmente gratuita en iVoox y YouTube. También subo contenido a Instagram en @menscriminalis y a TikTok en @menscriminalispodcast. Gracias por escucharme y hasta la próxima, mentes curiosas.